Bienvenidos, bienvenidas. Alcanzamos el quinto episodio del podcast del doctor Juan José Portero, médico especialista en cardiología en Albacete. Hola de nuevo, Juan José. ¿Qué tal? Buenos días. Un podcast en el que venimos descubriendo, sobre todo aprendiendo a entender mejor cómo funciona nuestro sistema cardiovascular, las señales, esas señales que debemos escuchar y sobre todo cómo tomar decisiones para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestra salud. Y hoy vamos a hablar de una palabra muy temida para mucha gente, colesterol. Una palabra que aparece en los resultados de muchas analíticas, que genera muchas preguntas, preocupaciones en los pacientes. ¿Alguna vez puede que nos hayan dicho tienes el colesterol alto? Necesitas seguramente resolver dudas sobre esto. Entonces vamos a hablar un poquito de todo ello. Muy ¿vale? Bueno, vamos a empezar definiendo el concepto, ¿no? ¿Qué es el colesterol? Bueno, el colesterol son lípidos, es decir, son grasas, ¿no? Son moléculas que tenemos en circulación por el organismo y que, aunque es verdad que se asocia siempre a algo maligno, al final el colesterol es algo que necesitamos todos los seres humanos para vivir, porque tiene además funciones pues esenciales en las propias células, estabiliza membranas, forma parte de algunas hormonas liposolubles, es decir, aquellas que se asocian a consumir más o menos grasas, y en general es una molécula necesaria, pero que está también muy ligada al riesgo cardiovascular, ¿no? Y niveles elevados de colesterol podríamos decir que van a ser casi sinónimos de presentar en algún momento pues algún evento tipo infarto, angina de pecho o cerebrovasculares tipo un ictus, ¿no? o una embolia cerebral, ¿no? Como habitualmente dicen los pacientes. Es una palabra que suele asustarnos cuando salen esos resultados de analítica, precisamente por todas estas razones que explicas. Pero ¿cuándo debemos preocuparnos? Es decir, ¿hay una edad concreta en la que deberíamos empezar a preocuparnos de verdad o algunas señales adicionales que nos puedan dar algún indicador de que es un verdadero problema? Bueno, el colesterol, hablamos de colesterol, pero en realidad son muchas moléculas que en conjunto a todo lo llamamos colesterol, pero hay lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, ¿no? Que esto es lo que muchas veces comentan, ¿no? Yo tengo el colesterol, pero tengo el bueno muy alto, entonces no pasa nada, o al revés, tengo el colesterol malo muy alto, ¿no? El colesterol son varias moléculas que todas tienen su función, pero que hay que ver un poco los equilibrios de estas moléculas. No hay una edad determinada para empezar a preocuparse, o al menos no de manera clara. Pero sí que es verdad que, como decíamos un poco hace unas semanas con el tema de la tensión, pues a partir de la tercera, cuarta década de la vida es un poco cuando hay que plantearse tener al menos una analítica anual y ver cómo está ese colesterol, ¿no? Saber de qué partimos. Hay multitud de problemas con el colesterol que pueden ser incluso familiares. Además, cada vez sabemos más de colesterol, cada vez se estudia más el colesterol y cada vez tenemos más arsenal terapéutico. Es decir, ya no solo hay pastillas para el colesterol, ahora hay incluso medicamentos inyectables para este colesterol. Yo diría que pues a partir de la tercera, cuarta década de la vida hay que tener al menos una determinación de colesterol, excepto que vengamos de familias que hemos tenido infartos en gente muy joven, que ya tenemos algún tipo de colesterol familiar, que también lo existe y cada vez se sabe más aparte de esto, ¿no? Pero hoy estamos hablando de gente que eleva el colesterol a edades muy jóvenes, incluso niños que tienen pastillas para el colesterol, ¿no? Ese no es el escenario habitual. Lo normal es un colesterol exógeno o adquirido, que tampoco es que esté relacionado al 100% con la dieta. Es verdad que es la parte que más influye, ¿no? El consumo que hagamos o el tipo de vida, el estilo de vida, más que la dieta solo, sino que hay una pequeña porcentaje de ese colesterol que es intrínseco a cada uno y que está determinado por nuestros genes, ¿no? Nacemos con una predisposición u otra a tener el colesterol alto. Hablabas de esos dos términos, colesterol bueno, colesterol malo, o mejor dicho, LDL, HDL, ¿no? Efectivamente. Sí. Cuéntanos un poquito la diferencia entre bueno, ambos. Pues las moléculas son diferentes. El LDL es el que conocemos o habitualmente es el colesterol malo, ¿vale? El HDL es el que sería el colesterol bueno, ¿no? O de alta densidad, ¿no? Lipoproteínas de alta densidad. El bueno, para que nos entienda todo el mundo, digamos, es una especie de escoba que va por el torrente sanguíneo absorbiendo parte del colesterol que está en exceso y lo lleva al hígado para que se elimine, ¿no? Por vía hepática. El LDL es uno que yo siempre lo explico como una cosa un poquito más pegajosa, más pequeñito que el otro y que se va pegando, ¿no? Por eso es el que nos preocupa un poco más en ese sentido, porque es el que tiene más tendencia a la aterogenicidad, es decir, a acumularse en las arterias, generar una placa de colesterol que si se levanta
ahí se puede generar un trombo y tener un infarto, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Tener el colesterol bueno ¿te libra de tener problemas cardíacos? O, pues es un como concepto, dices, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Efectivamente, es un concepto que está muy arraigado, ¿no? Yo como lo tengo alto, y eso no es del todo así. Es decir, si se tiene alto, hay que, más que los valores absolutos, los números, ¿no?, de la analítica, el 200 que pone, ¿no?, o el 150, hay que tener también en cuenta que hay unos cocientes, ¿no?, los índices, digamos, lipídicos, que surgen, bueno, al final es dividir el bueno entre el malo, entre los triglicéridos, y ver un poco qué cantidad de esas grasas, más que el número absoluto, qué porcentaje tenemos de ese colesterol que se puede pegar a las arterias y que es el problemático. Tener el HDL, el bueno, muy alto, es verdad que es mejor que no tenerlo elevado, pero no es un seguro de vida. Es decir, eso no nos va a evitar ni tomar medicación en muchos casos, ni que tengamos un problema de tipo infarto. Has mencionado ligeramente los triglicéridos, que también forman parte de la ecuación. Es otra parte de las grasas, digamos, que necesita nuestro cuerpo, diferentes al colesterol, pero forman parte de lo mismo. Al final hay moléculas que se llenan de triglicéridos y que acaban luego transformándose en colesterol, y viceversa. El colesterol se puede metabolizar por otras vías. Es otra de esas moléculas, y en este caso sí que, por ejemplo, los triglicéridos parece que se asocia como que es menos importante, y al final es otro marcador de riesgo cardiovascular. Los triglicéridos muy elevados asocian problemas cardiológicos y también otros problemas, ¿no?, digestivos. Hay ciertas alteraciones del páncreas en relación a los triglicéridos, y además los triglicéridos son o van muy de la mano, esto sí, con la dieta o con las transgresiones dietéticas, ¿no? Las grandes cominonas, las dietas muy malas, sí que suelen empezar a elevar antes los triglicéridos que el colesterol en sí, por ejemplo. Con un buen marcador para decirnos que no estamos llevando una vida adecuada en ese sentido. Vale, vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Alimentación, estilo de vida, tiene una relación muy directa con el colesterol bueno, con el colesterol malo, con los triglicéridos. Como decías antes, el colesterol es siempre culpa de lo que comemos, no siempre. ¿En qué porcentaje? Por dar un porcentaje, ¿en qué porcentaje es genético? ¿En qué porcentaje forma parte de nuestro estilo de vida? La verdad es que sería difícil dar un porcentaje exacto, ¿no? Yo creo que durante los primeros años de vida, ¿no?, es decir, al principio, ¿no?, entre los 30 y los 40 primeros años de vida, digamos, de un colesterol alto, por ejemplo, ¿no?, yo creo que sí que tiene un porcentaje importante de colesterol exógeno, ¿no?, del hábito de vida que hacemos, ¿no? Porque si la tenemos muy alto con esas edades, lo normal es que no lo estemos haciendo muy bien. Conforme pasa el tiempo, al final, ese colesterol genético empieza a hacer su aparición. Yo creo que más que el porcentaje es una mezcla, ¿no? Y hay que intentar que lo que sí que está en nuestra mano, porque al final el condicionante genético no lo vamos a poder cambiar, ¿no? O lo tenemos o no lo tenemos. Pero lo que sí que está en nuestra mano es precisamente quitar del medio todo aquello que podemos hacer para que al menos el colesterol no esté elevado. Pero es que ya no solo el colesterol, ¿no? Como tú decías, hay una entidad que es el síndrome metabólico, que asocia hipercolesterolemia, predisposición a ser más o menos diabético, y una serie de problemas a nivel neuroendocrino fundamentalmente, que al final asocia, pues eso, obesidad, aumento de adiposidad visceral, es decir, la grasa no solo la barriga que vemos, sino la que se pega a los órganos por dentro y que no se ve, que es la problemática, ¿no? Entonces es fundamental tener un estilo de vida que no incluye solo la dieta, incluye la actividad física, por ejemplo, fundamental, ¿no?, el moverse y hacer que esas grasas se consuman, ¿no?, y se metabolicen. Porque sí que es cierto que hay una serie de alimentos que sí que están directamente señalados cuando hablamos de colesterol, ¿no? Efectivamente. Tipo carnes rojas, sí, grasas. Y luego, sobre todo, todas esas grasas poliinsaturadas, ¿no? Al final, nosotros tenemos en la dieta mediterránea el aceite de oliva, que es una grasa buena, saludable, con mucho omega 3, que es protector, que limpia, que ayuda a que ese colesterol se metabolice. Pero es verdad que siempre hay alimentos que tienen un mayor porcentaje de grasa y que hay que intentar evitarlos, ¿no? Sobre todo todos aquellos alimentos que vayan fritos, con aceites que no sean pues aceites vegetales, ¿no?, que afortunadamente cada vez se eliminan más. Pero sobre todo intentar que esa dieta mediterránea, que la base sean las frutas y las verduras, que es de lo que todos acabamos usando poco, ¿no?, en general. Y eso es fundamental. Esa es la parte más importante de una dieta para intentar controlar ese colesterol, ¿no? Y una gran pregunta que pueden hacerse muchos pacientes o muchos oyentes de este podcast: ¿hacer deporte baja directamente el colesterol? Bueno, directamente probablemente no, pero de manera indirecta lo regula y hace que el metabolismo de ese colesterol sea mucho mejor. Es decir, todo lo que sea
actividad física implica aumentar la tasa de metabolismo basal y eso va a hacer que al tener más músculo, el músculo consume mucho más y consume glucosa, pero también consume ácidos grasos, ¿no? Y al final acabará consumiendo ese colesterol y sobre todo redistribuirá esa grasa maligna, que es la grasa visceral, que es la que se pega a los órganos por dentro, ¿no? No solo la barriga a la que estamos acostumbrados en la obesidad, sino toda la grasa que está por dentro y que no llegamos a ver. Entonces la actividad física es fundamental, porque es una manera de hacer que el colesterol, si bien no directamente se elimine, sí que se entre a metabolizar de manera mucho más eficaz. Está claro que podemos actuar directamente sobre nuestro colesterol, buenos hábitos alimentarios, ejercicio siempre, el deporte ayuda, pero hablemos de la medicación. Siempre se comenta mucho, ¿no? Sobre todo las estatinas, ¿no? Eso es. Bueno, hay cierto también rechazo social un poco hacia ellas. Sí. Cuéntanos un poquito sobre este tema. Bueno, la verdad es que las estatinas es un tratamiento, son moléculas muy seguras, es decir, están muy testadas, llevan muchos años en el mercado y son muy útiles y muy eficaces. Pero es verdad que hay un halo negro de misterio con las estatinas, que todo el mundo parece que tomar pastilla para el colesterol, tal. Bueno, es verdad que son medicaciones que tienen un metabolismo a través del hígado y a veces incluso la gente dice, no, es que si me tomo esto me va a subir las transaminasas del hígado. Bueno, eso puede ser y es verdad que al final, al tener ese paso por el hígado puede suceder, pero la realidad es que son medicaciones seguras y que la tasa de eventos secundarios asociados a las estatinas son relativamente bajas. Las hay, es verdad que dan problemas a nivel muscular sobre todo, ¿no? Dolores musculares, pero en general es una medicación segura. Es decir, hay que un poco quitar el miedo a eso porque es más peligroso tener un mal control metabólico de lípidos, de azúcar, por no tomar medicación o intentarlo con poco éxito, porque muchas veces nos empeñamos, bueno, a ver si conseguimos el estilo de vida, tal. Es fundamental, pero a veces no es suficiente, ¿no? Y hay que ayudar con medicación. Y no significa que sea peor, al contrario, probablemente nos disminuya mucho el riesgo, no hay que tener ese miedo a tomar una medicación. Otra cosa es si la dejaremos de por vida, si podremos descansar. Bueno, hay habituales que sí, que sea de por vida, ¿no? Si descansamos volverá a subir, pero bueno, al final es la ayuda que tenemos, ¿no? para bajar los niveles. Porque una pregunta que puede hacerse mucha gente es, ¿puedes dejar la medicación si cambias el estilo de vida? Bueno, si de verdad somos, claro, si somos muy muy buenos dejando atrás ciertos hábitos, es posible que consigamos revertir en gran parte el síndrome metabólico del que podemos estar hablando, ¿no? O incluso que podamos reducir a una dosis mínima la medicación, por ejemplo, que no necesitemos demasiada medicación. Otra cosa serán aquellos pacientes que han tenido un infarto o tienen ya problemas de base. Entonces ahí es más difícil porque además los objetivos de colesterol ahí son todavía mucho menores, porque sabemos que por muy bien que lo hagamos, va a ser difícil revertir la situación si ya tenemos un daño establecido, ¿no? Ahí es raro quitar medicación. Lo que solemos hacer es ir subiendo o incluso plantear estas medicaciones que decíamos antes inyectables, ¿no? Que no es una vacuna, porque ahora dice mucho, ¿no? La vacuna del colesterol no es una vacuna como tal, pero son medicamentos biológicos que llamamos, derivados de anticuerpos, que se pegan a determinadas moléculas y hacen que el colesterol disminuya muchísimo. Para finalizar este capítulo, podríamos hacerlo dando un único consejo. Si pudieras dar un solo consejo sobre colesterol, que la gente sí pudiera cumplir, ¿cuál sería? Yo creo que sería uno que se reduzca a hacer ejercicio, bajar de peso y que la base de lo que comamos sean frutas y verduras. Si esas tres cosas, que al final es la misma, ¿no? Que es un estilo de vida, lo hacemos, vamos a reducir mucho los niveles de colesterol. Bueno, pues un tema muy importante para mucha gente que esperamos que con este capítulo pues hayamos dado un poquito más de luz, ¿no? a esta preocupación que muchas veces surge cuando vemos una analítica, tengo el colesterol alto, bueno, pues vamos a ponerlo un poco en cuarentena. Y yo creo que más que los números, ¿no? Hay que ver un poco el global, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué está alto? Si asociamos algún otro problema o no. Si es derivado de algún hábito reciente. De algún hábito reciente, por ejemplo. Efectivamente. Muy bien, Juanjo, pues muchas gracias por este nuevo capítulo sobre el colesterol y nos vemos en el 6º episodio de este podcast sobre cardiología. Hasta luego.